Data Science Research Perú viene capacitando a profesionales y empresas de datos e inteligencia artificial desde el 2018, tanto en Perú como en otros países de Latinoamérica. Misión: brindar la mejor educación y contenido de valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Visión: ser referente y educar con excelencia en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar al mejor talento en Latinoamérica, potenciando en nuestros alumnos y egresados un alto nivel de empleabilidad. Muchas gracias, Javier, por la presentación y, por supuesto, como siempre, por la invitación. Es un placer, honrado de participar de esta iniciativa tan interesante que ustedes tienen para apoyar sin ninguna discusión eh, la ciencia de datos y, en general, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones informadas de la gente, ¿no? Yo les preparé una pequeña presentación que voy a pasar a compartir con ustedes para... anda por aquí. Para que, bueno, ordenemos un poco la conversación, ¿no? Entonces, pues la charla de hoy la hemos titulado Análisis de la incidencia del COVID-19 en Perú mediante modelos de regresión logística. Quien les habla, Ernesto Ponzó Balaguer, yo soy doctor en estadística, máster de investigación en estadística aplicada e ingeniero de sistemas, mención investigación de operaciones, o sea que tengo, digamos, vamos a decirlo así, una dilatada trayectoria en esta temática. Ahí está mi correo electrónico, está mi número telefónico, por si necesitan cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Y bueno, por supuesto, estamos en el contexto de nuestro anfitrión, que es Data Science Research Perú, ¿verdad? Hoy, entonces, tengo preparado para ustedes una presentación, una conversación más bien, una charla, digamos, que versará un poco, en primer lugar, de la presentación del curso, ¿verdad? Vamos a conversar un poquito de qué curso es este de modelos estadísticos, ¿verdad? En el marco del programa de especialización en análisis de datos con Python. ¿Qué curso es este de modelos estadísticos? ¿No? Vamos a discutir un poquito el sílabo a grandes rasgos y quiero mostrarles un poco la bibliografía para que se tomen una idea de dónde se obtuvo el material que ustedes van a tener en el curso, ¿no? Luego, muy rápidamente, o sea, no pretendo que nos detengamos en cada una de estas cosas, pero quiero que ustedes vean un poco cuál sería la tónica del curso, ¿verdad? Este curso y los demás cursos que yo he dictado para DSRP son siempre cursos que combinan un poco el conocimiento del concepto estadístico primero y luego su aplicación práctica usando Python, ¿no? Un poco con la idea de que la simple aplicación práctica tal vez no sea todo lo correcto, ¿verdad? Porque si uno no sabe de dónde salen las cosas, entonces utiliza los programas no todo lo bien que pudiera utilizar, ¿no? Entonces un poco la idea es que aprendan un tanto de dónde salen la mayor parte de las cuestiones que están detrás de los programas, de las funciones, de las rutinas, y luego aprendamos a aplicarlas correctamente con Python, ¿no? Entonces, con respecto al modelo de regresión logística, quiero hablar un poco hoy con ustedes acerca de su definición, cómo se estiman los parámetros del modelo, cómo se encuentran las soluciones a las pruebas de hipótesis e intervalos de confianza, cómo se hacen pruebas de bondad del ajuste del modelo, cómo finalmente se logra la estimación puntual y por intervalos de las posibilidades y de las probabilidades. Eso lo vamos a pasar hoy muy rápidamente, sin embargo en el curso lo vemos con detalle, ¿verdad? En el curso, por supuesto, nos detenemos en cada una de las ideas mucho más de lo que lo voy a hacer hoy, entre otras cosas por razones de tiempo, ¿verdad? Y donde vamos a detenernos un poco más hoy es en el laboratorio,
en el notebook, ¿verdad? En el cuaderno que le fabriqué para la ocasión, que titulamos Análisis de la incidencia del COVID-19 de Perú, porque la idea es que apliquemos datos de COVID-19 de Perú utilizando modelos de regresión logística para ver qué información podemos obtener de ello. Bueno, muy bien. Entonces, en primer lugar, nuestro curso de modelos estadísticos con Python, pues tiene como objetivo presentar los principales modelos de la estadística y su aplicación práctica utilizando Python como lenguaje de programación, obviamente. Su duración es de 6 semanas, con 6 horas lectivas por semana, para un total de 36 horas de clase, que incluyen aproximadamente 16 horas lectivas y 20 horas de laboratorio. Las clases son mediante videoconferencias, como esta que estamos teniendo hoy, de forma síncrona, es decir, en vivo. El profesor expone en tiempo real, en este caso el profesor se supone voy a ser yo, lo cual hace posible la interacción con el alumno, mejorando las posibilidades de aprendizaje, ¿verdad? Eso en el sentido de que ustedes como alumnos, los que participen del curso, van a poder hacer todas sus preguntas en el momento mismo en el que las preguntas le vengan a la mente, lo cual termina siendo una ventaja importante, ¿verdad? De los cursos en vivo. El sílabus del curso comprende 4 módulos. El primer módulo está dedicado al modelo de regresión lineal múltiple. Es, por supuesto, el primer y más importante modelo estadístico en la historia de la humanidad, ¿no? Modelo de regresión lineal múltiple. Muchos de los modelos que hoy en día se trabajan y se manejan se desprenden del modelo de regresión lineal múltiple, del modelo lineal general, el cual ya tiene algo más de 100 años de existencia, desde que fue descrito completamente por autores, pero múltiples autores. Entonces, es muy importante comenzar con las ideas y los conceptos que hay detrás del modelo de regresión lineal múltiple. Luego el módulo 2 está dedicado al modelo lineal generalizado, en particular a la regresión logística. El modelo lineal generalizado es un modelo que, como el nombre indica, generaliza la linealidad de los modelos estadísticos a casos de distribuciones de probabilidad que son distintas de la normal, y por lo tanto se abre el abanico a una gran cantidad de aplicaciones prácticas, ¿no? En particular, la regresión logística es una aplicación en la que suponemos que las poblaciones de las cuales estamos estudiando sus características pertenecen a poblaciones binomiales, y por lo tanto nos preocupa la proporción de éxitos de un determinado fenómeno. Hoy vamos a ver en el ejemplo de qué estamos hablando con esto de la proporción de éxito. El módulo 3 del curso está dedicado a los modelos de serie de tiempo, desde modelos muy elementales, ya viejitos, digamos, hasta el modelo ARIMA, que es un acrónimo de Autoregressive Integrated Moving Average en inglés, o modelo autorregresivo de media móvil integrado en español. Es un modelo que tiene unos cuantos años ya de haber sido desarrollado, sin embargo se usa hoy en día muchísimo todavía, ¿no? Es el gran competidor de los nuevos modelos fabricados con Deep Learning, redes neuronales y Machine Learning. El gran competidor de todos ellos es ARIMA. En este caso ARIMA es un modelo estadístico estocástico. Entonces ese es el módulo 3 del curso. Y en el módulo 4 del curso hablaremos un poco de estadística multivariante. En particular vamos a tocar 2 temas interesantes de la estadística multivariante. Un tema que no es muy conocido hoy en día, pero es bien importante, que se llama análisis discriminante lineal. Y un tema que sí es muy conocido, ampliamente conocido hoy en día, que se usa muchísimo, tanto si uno tiene inclinaciones hacia la computación, como si tiene inclinaciones hacia la estadística, incluso hacia otras disciplinas. Siempre una buena forma de describir ciertas cosas es utilizando el análisis de componentes principales. PCA en inglés, por Principal Component Analysis. Lo conocen seguramente varios de ustedes, ¿no? Entonces, el curso termina con el módulo 4, relatando este par de modelos adicionales. La bibliografía de la cual yo he tomado para la elaboración de todos los materiales que van a tener a su disposición
son estos 4 textos. Yo los quiero mencionar porque de alguna manera el que quiera tomar nota puede ir viendo más o menos el nivel del que estamos hablando, de los cursos, en términos del material del cual fueron obtenidas las láminas, las conclusiones y las discusiones, ¿no? Un primer libro muy bonito de Dobson y Barnett se llama An Introduction to Generalized Linear Models. De ahí vamos a sacar las ideas de regresión logística, ¿no? Un segundo libro de Montgomery, Jennings y Kulatchi del 2015 salen las ideas de series de tiempo, se llama Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. Introducción a las series de tiempo, al análisis de series de tiempo y pronósticos. Un tercer libro, yo me atrevería a decir clásico, es el libro de Rencher y Christensen del año 2012. Se llama Methods of Multivariate Analysis, o sea, método de análisis multivariante. De ahí vamos a sacar el análisis discriminante lineal y el análisis de componentes principales. Y también de Rencher, pero ahora con Shadji del 2008, Linear Models in Statistics, de modelos lineales en estadística. De ahí va a salir o sale, digamos, la mayoría de los conceptos que están en el módulo de regresión lineal, ¿no? Estos son libros de consulta, por supuesto. Los que sigan el curso no necesitan leerse estos libros ni nada de eso, ¿verdad? O sea, para eso está el profesor que ha digerido mucho de los conceptos y las ideas que están contenidas en estos libros, y es lo que van a tener ustedes a su disposición. Yo se los quise presentar para que tengan una primera referencia, ¿no? Aquellos que quieran. Hablemos ahora un poco entonces del modelo de regresión logística, que es lo que nos convoca hoy. Yo les escribo así, dice, supóngase un fenómeno de Bernoulli, esto es un experimento resultado, o cuyo resultado en relación a un individuo solo puede ser un éxito o un fracaso, o equivalentemente la presencia o ausencia de una característica, la pertenencia o no a un grupo determinado, u otras formas similares. Póngase también que un investigador desea probar si el resultado del experimento está o no determinado por cierta característica medible en cada individuo y posiblemente el sentido de la relación en caso de existir esta. Ahora bien, un modelo que permite estimar la probabilidad de éxito o de fracaso de la respuesta y la relaciona de forma lineal con la característica medida en los individuos luce natural. Es la idea del modelo de regresión. Tal vez lo único que cambia es que ahora estamos tratando de modelar una probabilidad. En este caso, la probabilidad de éxito, ¿no? Ejemplos de aplicación de este tipo de modelos hay infinitos. ¿Verdad? Supongan ustedes que nosotros deseamos conocer la probabilidad de que una pieza que se está fabricando en una línea de producción para automóviles salga buena, o sea, correcta, o salga mala, salga incorrecta. Bueno, podemos tomar nuestros datos, podemos atender a determinadas variables interesantes, que podríamos llamar variables independientes, como patrones de configuración de las máquinas que fabrican la pieza, como comportamiento o actitudes de los trabajadores que fabrican la pieza. En fin, hay una serie de variables que podrían afectar la calidad de la pieza fabricada. Pero si la pieza fabricada ya la puedo dividir en que salió buena, salió mala, salió correcta, salió defectuosa, entonces yo puedo aplicar un modelo de regresión lógica. Y así como ese ejemplo, pues hay cualquier cantidad de ejemplos que se le pueden ocurrir a uno. En las ciencias médicas hay un montón. Por ejemplo, vamos a ver uno muy particular con relación al COVID-19, que está lamentablemente tan de moda, o estuvo hasta hace poquito lamentablemente tan de moda, ¿no? Entonces, la función logit se define como sigue. Este modelo utiliza esta función matemática llamada logit, que es simplemente el logaritmo de la probabilidad de éxito dividida entre la probabilidad de fracaso. Si P es la probabilidad de éxito, pues entonces 1 menos P es la probabilidad del fracaso. Y lo que estamos haciendo con el logit es sacarle el logaritmo a ese cociente, ¿no? Ese cociente entre P y 1 menos P. ¿Ok? Muchas veces este cociente entre el éxito y el fracaso se conoce como la posibilidad, como el odds dirían en inglés, ¿no? La posibilidad.
Entonces, el logit no es sino el logaritmo de la posibilidad. Yo les comento aquí, dice, aplicada a la probabilidad de éxito P de una variable aleatoria de Bernoulli, logit de P representa el logaritmo de la posibilidad, entendida esta como el cociente entre la probabilidad de éxito P y su complemento, la probabilidad del fracaso. Modelando el logit de la probabilidad de éxito equivalente a una función predictora lineal, se evitan algunos inconvenientes importantes, de los cuales por supuesto hablamos en el curso, pero aquí no tenemos. Pero hay varios inconvenientes importantes que evitamos utilizando esta función logit. Bueno, algunos de estos a grandes rasgos son, digamos, los siguientes, ¿no? La posibilidad es una medida que toma valores en intervalos de 0 a más infinito, por consiguiente su logaritmo los toma en el intervalo de infinito más infinito. La interpretación de la posibilidad es sencilla. Si el cociente resulta menor que 1, claramente el fracaso tiene mayor posibilidad de ocurrir que el éxito. Si por el contrario resulta mayor que 1, el éxito tiene más posibilidades que el fracaso. Y por último, si resulta exactamente igual a 1, el éxito y el fracaso tienen igual posibilidad de ocurrir. Entonces, como la interpretación de las posibilidades son sencillas, el modelo es muy útil, ¿verdad? Ahora, tratándose del logaritmo, una función invertible, fácilmente es posible cambiar la escala retornando al análisis de la probabilidad en lugar de la posibilidad. O sea, nuestro modelo va a ser construido en la escala del logaritmo de la posibilidad para que sea consistente, ¿verdad? Para que el modelo sea consistente, pero luego nos podemos regresar a lo que realmente andamos buscando, que es la probabilidad. O bien, antes que eso, la posibilidad. Es muy versátil este modelo de regresión. Bueno, definámoslo rápidamente, ¿no? El modelo simplemente establece que el logit de P sub I, o sea, el logaritmo de la probabilidad de éxito entre la probabilidad de fracaso, es igual a una predictora lineal. O sea, es igual a una combinación lineal de variables. Las X sub I representan variables y beta es un vector que tiene coeficientes desconocidos que debemos estimar, que debemos aproximar a partir de los datos, por supuesto, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el éxito o el fracaso de nuestro fenómeno en estudio, pues puede depender de una cierta combinación lineal de determinadas variables que nos interesen. En el ejemplito que puse al comienzo, podríamos decir, bueno, una de las variables puede ser el estado de determinado magnitud física de calibración de la máquina, fabrica la pieza, ¿verdad? Y eso se mide con un numerito, y entonces ese numerito puede ser colectado, ¿verdad? Tomado en varias muestras de fabricación de la pieza y tenemos una variable con alguna observación. Algún tipo de medida sobre los trabajadores, la productividad, por ejemplo, de los trabajadores, o el grado de formación de los trabajadores que aplican la máquina, y muchas otras cosas más. Pueden ser una serie de variables que vendrían acompañadas de constantes que tenemos que aproximar, que tenemos que encontrar. Y esa combinación lineal la hacemos igual al logaritmo de la posibilidad. El modelo es consistente porque del lado derecho de la ecuación todo puede estar en los números reales, y del lado izquierdo de la ecuación también todo puede estar en los números reales, así que el modelo resulta consistente. Eso esencialmente es el modelo de regresión logística. O valga decir, solo adicionalmente, que entonces, como mencioné al principio, estamos suponiendo que todas las poblaciones de las cuales provienen los datos son binomiales, con un cierto tamaño muestral n, número de ensayos de la binomial y probabilidades. Claro, nuestro problema está en encontrar los famosos parámetros, los betas. Bueno, aquí tienen ustedes un poco la forma como son las ecuaciones del modelo. Tal vez interesante sea ver que la probabilidad, las P sub I, pues son esencialmente la función inversa del logit de P sub I, y resulta ser, bueno, E a la X sub I traspuesto por beta, por 1 más E a la X sub I por beta. Es sencillo. Entonces, una vez que nosotros conocemos beta, aproximamos beta, pues podemos encontrar una aproximación de la probabilidad de éxito, que es, vamos a decirlo así, el objetivo final, ¿no? Hablamos un poquito, no mucho en el curso, de la matemática de estas cosas, no para apabullar a nadie, sino para que sepan un poco de dónde salen.
todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, aquí está la definición de las matrices que intervienen en la cuestión. Es muy importante para esta parte del curso, para este módulo del curso, es entender cómo se pueden encontrar esos parámetros, ¿no? Y resulta que esos parámetros se consiguen con una ecuación recurrente, con una ecuación iterativa, ¿ok? Que proviene de un método que se llama método de mínimos cuadrados iterativos reponderados. Tiene un nombre un tanto rimbombante, pero el nombre es muy preciso sobre lo que realmente es el método. Es como el método de mínimos cuadrados, que más bien vemos en regresión lineal, pero iterativo reponderado. O sea, vamos a ir en cada iteración calculando estimaciones que se aproximen cada vez más al verdadero valor de los parámetros del modelo, y en cada iteración vamos a ir reponderando esos valores que se obtienen de manera que nos vayamos acercando rápidamente. Este método es el que utilizan todos los algoritmos que conozco, al menos hasta ahora, tanto en Python como en otros lenguajes en donde está implementado el modelo de regresión logística. Entonces vale la pena entenderlo y conocerlo, ¿no? Bueno, teóricamente tenemos unas ciertas suposiciones sobre las distribuciones de probabilidad de los parámetros. En este caso son asintóticamente normales, son parámetros insesgados, o sea, su esperanza es igual al parámetro que pretenden estimar, ¿no? Y tenemos una cierta matriz de varianza y covarianza obtenida en el proceso de estimar los parámetros también. Entonces, bien eficiente la computación del método, porque en la medida que estimamos los parámetros, también obtenemos nuestra matriz de varianzas y covarianzas, con lo cual tenemos toda la información que se necesita, ¿no? Bueno, podemos hacer pruebas de hipótesis. Las dos pruebas de hipótesis más importantes son la prueba de Wald, especialmente para probar la hipótesis de que los parámetros sean iguales a un cierto valor constante. En particular, podemos estar muy interesados en que probemos la hipótesis que los parámetros sean iguales a cero, porque si los parámetros resultan iguales a cero en algunas circunstancias, como ellos están atados a determinadas variables explicativas, pues eso significaría que esas variables explicativas no tienen arte ni parte en la explicación de la respuesta. Así que esta es una hipótesis importante. Se puede hacer por la vía de la prueba de Wald. De la misma forma se puede construir un intervalo de confianza. Y también se puede hacer por la vía del logaritmo de la verosimilitud, que se llama prueba de la razón de verosimilitudes. Es una prueba un poquito más robusta que la prueba de Watt, pero conduce más o menos a las mismas conclusiones en la mayoría de los casos, ¿no? Esto para hacer pruebas sobre los parámetros, ¿no? También podemos preocuparnos por hacer pruebas de bondad del ajuste, se llama. O sea, pruebas que nos permitan dilucidar qué tan bien ajusta nuestro modelo al conjunto de datos que tenemos disponible. Esa es una prueba siempre muy importante en estadística, porque nadie quiere tener un modelo que ajuste mal los datos disponibles. Tal vez el primer deber del modelo es ajustar con alguna cierta corrección los datos disponibles. Así que estas pruebas son importantes, ¿no? En particular, también se usan casi siempre dos pruebas. La prueba G cuadrado de Pearson, que es desde el punto de vista computacional bastante sencilla, es simplemente una forma cuadrática que resolver aquí, que se distribuye según una G cuadrado, y entonces, bueno, todos los detalles los vemos en el curso, obviamente. Y también la prueba del Deviance, que es un estadístico muy simpático, un estadístico sumamente inteligente, que diseñaron los precursores del método lineal generalizado, que son Wedderburn y Nelder, ¿no? Nelder y Wedderburn. Hace algo así como 30 años ya que ellos formularon el modelo, y hace alrededor de 20 que publicaron su primer artículo, y bueno, el modelo se usa mucho, muchísimo hoy en día, ¿no? Bueno, esencialmente se hacen estas dos pruebas, la prueba de bondad del ajuste de Pearson, del chi cuadrado de Pearson, y la prueba del Davis. También conduce a una distribución chi cuadrado, ¿no? Bueno, luego
de que hemos resuelto el problema de conseguir nuestros parámetros y hemos decidido todas las variables explicativas que intervienen y hemos hecho pruebitas de hipótesis acerca de si los parámetros no son nulos, ojalá que no, y además pruebas de bondad del ajuste acerca de que nuestro modelo pues ajuste bien los datos. Entonces llega la hora de estimar realmente las cosas que nos interesan, ¿no? Entonces la primera cosa que nos interesa estimar son las posibilidades, o sea, la razón entre la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces, esta idea de las posibilidades, uno la ve con mucha frecuencia, es muy utilizada en los juegos de azar, ¿no? Tal caballo está pagando 3-1 porque, bueno, porque no sé, porque la gente piensa que el caballo es muy bueno, yo no sé, no soy muy buen apostador que digamos, pero se usa mucho en ese contexto, ¿no? Esto de las posibilidades. También se usa mucho, con otros nombres, en el contexto médico, ¿no? La posibilidad de que el paciente esté enfermo contra que no lo esté, por ejemplo, ¿verdad? Ese siempre es un buen indicador, ¿no? Para conseguir esto, simplemente lo que tenemos que hacer es exponenciar el resultado de nuestra combinación lineal de los valores de la variable con los valores que hemos estimado de los parámetros. Y al hacer eso, pues tenemos nuestras posibilidades estimadas y podemos decir cosas de ellas, ¿verdad? Una vez que tenemos nuestras posibilidades estimadas, entonces por supuesto que podemos pasar un poquito más allá y estimar las probabilidades, ¿no? Las probabilidades que serían ya cantidades entre 0 y 1, demostrativas de cuál es la probabilidad del éxito en este caso, que lo que estamos modelando es la probabilidad de éxito. Bueno, también podemos hacer pruebas y construir intervalos de confianza. Para construir intervalos de confianza necesitamos de alguna manera estimar la varianza de mi vector de estimadores y luego estimar la varianza de la cantidad X que tiene mis variables explicativas multiplicada por mi vector de estimadores, ¿no? Y de aquí salen entonces los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza siguiendo a un autor muy clever, realmente fantástico, Alan Agresti se llama, hizo su doctorado, su trabajo, su estudio de estadística en el Imperial College de Londres, pero toda su carrera la hizo en Estados Unidos, la última parte en la Universidad del Sur de la Florida. Ya está retirado Agresti, pero él fue un gran trabajador de las ideas de los intervalos de confianza, siguiendo sus ideas preliminares. Entonces podemos conseguir un intervalo de confianza para la predictora lineal, X sub i traspuesto por beta, o sea, para el logit de P sub i. También podemos entonces conseguir un intervalito de confianza simplemente exponenciando los límites para mis posibilidades, que son P sub i sobre 1 menos P sub i, y por supuesto que podemos conseguir un intervalito de confianza para nuestras probabilidades, sacando el despeje de las posibilidades, ¿no? Entonces estas cantidades hacen unos bonitos e interesantes intervalos de confianza que siempre son de mucha utilidad cuando uno empieza a hablar de parámetros poblacionales, ¿verdad? Ejemplo, no es lo mismo decir que la probabilidad de éxito yo la estimo en 0,7 que decir que yo la estimo en 0,7 más menos 0,1. Porque si yo la estimo en 0,7 más menos 0,1, yo me puedo imaginar que probablemente sea 0,8 o también puede llegar a ser 0,6, ¿verdad? Entonces, el intervalo de confianza nos da de alguna manera una idea clara de la precisión de la estimación que estamos haciendo, ¿no? Si por el contrario yo digo es 0,7 más menos 0,01, por ejemplo, bueno, esa estimación es muchísimo más precisa, ¿verdad? Porque ahí estoy diciendo que la cosa puede estar entre, digamos, 0,69 y 0,71. En el medio está el 0,7 y eso es más o menos lo mismo. Eso sería una precisión muy precisa, muy buena para la investigación que estemos realizando. Así que la medida del error que podamos hacer en general se expresa con intervalos de confianza y aquí están las técnicas para construir esos intervalos, ¿no? Bueno, y eso esencialmente es lo que
trabajamos en el curso con mayor profundidad y mayor tiempo, por supuesto. Y después entonces vemos la implementación de todas estas ideas en un laboratorio que en este caso particular para hoy yo se los he preparado, ¿verdad? Déjenme por favor dejar de compartir entonces y vamos a colocar el laboratorio. Vamos a poner el laboratorio para que conversemos un poquito sobre una aplicación práctica. Vuelvo a compartir de nuevo. Aquí estoy compartiendo otra vez. Bueno, voy a apagar mi camarita para que nos concentremos en el laboratorio y además porque me ocupa espacio en la pantalla y entonces entorpece la explicación. Yo voy a apagar mi camarita y procedo a explicarles qué fue lo que hicimos aquí, ¿no? El laboratorio se titula Análisis de la incidencia del COVID-19 en Perú mediante modelos de regresión logística. El objetivo de este laboratorio es ajustar un modelo de regresión logística, discutir sus resultados e hipótesis y examinar cómo utilizarlo para estudiar la incidencia de COVID-19 en Perú. Hecho por quien les habla, ¿no? Ernesto Ponce, ¿no? Este ambiente que están ustedes viendo aquí se denomina Google Colab o Google Collaboratory, lo diríamos en inglés. Es una palabra rara para decir en inglés, difícil. Collaboratory, ¿no? Uno nunca sabe si es collaboratory o collaboratory. Está difícil la palabra, es muy larga para ser una palabra en inglés. Lo cierto es que es de Google y es de verdad una de las cosas más bonitas que ha hecho Google por la humanidad. Es poner este sitio, Google Colab, a disposición de cualquiera que tenga el Google Drive, que es gratuito, por supuesto, hasta un cierto límite, que esencialmente lo que hace es colocar una máquina virtual a tu disposición con tanto RAM como necesites y tanto disco como necesites. Se supone que tiene un límite, pero el límite es muy grande, ¿no? Una de las cosas simpáticas de esta herramienta es que la máquina virtual que tienes detrás probablemente sea, no sé, muy superior a las máquinas que tienes en el escritorio. Eso permite hacer pruebas científicas a una velocidad que la máquina de tu computadora, de tu escritorio, probablemente no te daría, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, realmente es un gran aporte a la ciencia que ha hecho Google. Esencialmente lo que tenemos aquí es una especie de Jupyter Notebook, o sea, una especie de cuaderno Júpiter, donde podemos mezclar texto, ecuaciones, en general gráficos, figuras, etcétera, con código Python. Entonces ustedes van a ver que hay fragmentos de texto donde yo escribo algunas cositas y hay código Python en donde se programan unas otras cositas, ¿no? Bueno, la primera actividad, como siempre, son los datos, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a utilizar dos archivos separados por comas y que están almacenados en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos del Gobierno del Perú con fuente en el Ministerio de Salud. Este sitio web, por supuesto, existe, ¿verdad? Es el sitio oficial, uno de los sitios oficiales del gobierno, ¿no? Y de aquí salen los datos que vamos a utilizar el día de hoy. No hay solamente esos datos, hay un montón de datos adicionales, ¿no? Hay un montón de datos de todas partes, pero entre los datos que hay aquí, nosotros utilizamos dos, ¿no? Contiene personas diagnosticadas y fallecidas registradas hasta el presente debido al COVID-19, ¿no? Entre algunas otras características. Yo ya tengo los datos en mi Google Drive, razón por la cual necesito acceder a ellos montándolo en el Google Drive, en el Google Colab, ¿no? Eso se hace de forma bien sencilla. Simplemente tenemos que decir que de la librería google.colab se traiga Drive, que es un objeto que es susceptible de ser montado y que esencialmente lo que logra es que
dentro de mi sesión de trabajo, ahora yo tenga una carpetita que se llama Drive, My Drive, ¿no? Con todo mi Google Drive. Aquí está mi Google Drive completito, el mío personal, ¿no? Por supuesto que cuando ustedes corran esto no tendrán acceso a mi Google Drive porque no conocen los passwords y las contraseñas para entrar, pero sí tendrán acceso al de ustedes mismos, ¿verdad? Así que, por ejemplo, pueden bajarse esos dos archivitos de los que vamos a trabajar a su computadora y correr este notebook sin ningún problema, ¿no? Bueno, esencialmente ya yo tengo acceso a mi disco, ¿verdad? Entonces voy a proceder a la lectura de los archivos. En Python esto es soplar y cantar. Es un asunto relativamente sencillo, pero a esos archivitos hay que hacerle algunas cosas y entonces por eso necesitamos datetime. De datetime nos vamos a traer el objeto date y el objeto datetime. ¿No? Nos vamos a traer la indexación base de pandas, al pandas, que es la librería fundamental para hacer ciencia de datos en Python. NumPy, que es la librería fundamental para hacer análisis numérico, para hacer cosas numéricas y algebraicas en Python. Y una librería que a mí me gusta mucho por el control que proporciona, que se llama matplotlib.pyplot para hacer gráficos. Hay otras librerías que hacen gráficos de manera más sencilla, pero a mí me gusta esta porque uno tiene mucho control sobre los gráficos que la lectura de los archivitos que están en formato CSV, separados por comas, ¿verdad? Eso significa CSV, Comma Separated Values, ¿no? En mi caso particular, se llama de esta forma, positivo COVID.csv, y de alguna manera hay que capturar correctamente las fechas. Es un archivito separado por comas, pero en formato español, así que hay que decirle que el separador es el punto y coma, y no la coma. Y además no vamos a usar todas las columnas, solamente vamos a utilizar la primera, que aquellos que sepan Python sabrán que en Python la primera siempre se indexa como el 0. Entonces, la primera es el 0, la segunda es el 1. Bueno, nos dejamos la que está indexada con 2 y con 3 por fuera, el 4, el 5, el 6, el 7 y hasta ahí necesitan. Algo parecido vamos a hacer con los fallecidos. Vamos a crear un data frame con la lectura, ¿verdad? Ahora se llama fallecidos COVID-CSV. Igual vamos a tratar correctamente las fechas, fecha de corte y fecha de fallecimiento, y vamos a usar las columnas. Ahora fíjense ustedes una característica súper simpática que tiene Python. Aquí estamos ni más ni menos que haciendo dentro de un parámetro de la función, que es de la columna, estamos haciendo un mini lazo de repetición, ¿verdad? Este es un mini lazo de repetición que va a repetir i para los i en el rango de 6, ¿verdad? Esta función range 6 es ampliamente utilizada en Python, ¿verdad? Esto significa que la i va a ir del 0 al 5. Así que estamos usando las columnas del 0 al 5 en el caso de los fallecidos, ¿no? Bueno, cuando corremos este fragmento, un poquito porque son bastantes datos los que tiene que leer y ya los leyó, ¿no? Ok. Luego hay que hacer cierto trabajito, por eso me gustó este problema para presentárselo a ustedes, porque hay que hacer cierto trabajito que es típico trabajo del científico de datos, típico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos las columnas departamento, método X y sexo, son columnas que deben ser entendidas como datos categóricos. Entonces tenemos que transformarlas en datos categóricos. Pandas tiene un método para hacer eso que se llama categorical, ¿no? Entonces simplemente le decimos a las columnitas que están dentro de este lacito de repetición, y este lacito de repetición se va a repetir para C igual a departamento, para C igual a método de X, para C igual a sexo, cadenas de caracteres para todas esas columnitas, entonces haga las categóricas, ¿no? También haga categóricas para los fallecidos, el sexo, la clasificación definitiva, el departamento, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, vamos a ver un poquito la descripción de estas cosas, ¿sí? Tenemos que definir las etiquetas,
Por ejemplo, la edad la vamos a discretizar, la vamos a categorizar. Entonces estamos interesados en personas de 0 años de edad a 12 años de edad, de 12 años a 25, de 25 a 45, 45 a 65 y de 65 a 120, digamos, ¿no? Esas van a ser las etiqueticas. Aquí están los cortes que tienen los datos. Y entonces vamos a efectuar esos cortes agregando una nueva variable con esa discretización de los valores. Porque los archivitos, en ambos casos, la edad C de si dio positivo en COVID y la edad declarada C para los fallecidos, lo que tiene es la edad de la persona. Entonces nosotros queremos más bien agrupar esas edades en estas categorías, ¿no? Eso se hace con el método COT de Pandas. A quien le tenemos que decir, bueno, ¿dónde están los valores originales? Eso están en edad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los bins donde los vamos a cortar? Y son de 0 a 12, de 12 a 25, de 25 a 45, etcétera. ¿Dónde están las etiquetas? Esas son las etiqueticas que estamos definiendo. Y le vamos a decir que por el lado derecho del intervalo de clase que estamos creando, venga un intervalo abierto, ¿no? Por el lado derecho. Lo mismo vamos a hacer con la edad declarada de los fallecidos, ¿no? Bueno, también vamos a crear como una columna adicional de nuestro data frame el índice. ¿Ok? El índice se crea en Pandas automáticamente a partir de la lectura, entonces nosotros vamos a además agregarlo como una columna. Cierto tratamiento primario, primigenio que hay que hacer a los datos. Bueno, hecho eso, podemos, por ejemplo, ver cómo son nuestros datos de positividad de COVID. Y entonces aquí los tenemos. Fecha de corte, departamento, método, antígeno, PCR, etcétera. Cómo se detectó el COVID, es lo que dice el método de X, ¿verdad? La edad de la persona, el sexo de la persona, la fecha en la que ocurrió el resultado, y luego la categoría de edad, que es la que acabamos de crear, junto con el identificador de cada fila, que es exactamente el índice. Bueno, fíjense ustedes, en este caso, para el archivo de positivos, tenemos 3.599.499 registros. Perdón, hay que sumar uno porque viene desde el 0 hasta este. Entonces son 3.599.500, ¿verdad? Registros. Y 8 columnas. Bueno, aquí tenemos cierta descripción que logramos imprimiendo los tipos y una descripción somera de los datos en Pandas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la fecha de corte es un tipo de dato fecha-hora, el departamento es categórico, el método también es categórico, la edad es punto flotante, es un número real, el sexo es categórico, así les dijimos que fuera, la fecha del resultado también es una fecha, la edad es categórica, el identificador es un entero, ¿no? Y luego tenemos de la edad y del identificador, que son las únicas variables cuantitativas que hay ahí. Entonces automáticamente calculó el número de registros que hay, la media de la edad, la desviación estándar de la edad, ¿no? El mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo de todos ellos. En general, Panda es bien inteligente, se dio cuenta que estas eran las dos únicas variables numéricas y estas dos son las que les hizo algunas estadísticas básicas. Vamos a ver qué pasó con las personas fallecidas entonces. Las personas fallecidas, lo que tenemos es la fecha de corte, la fecha de fallecimiento, la edad declarada, el sexo de la persona, la calificación, si fue criterio virológico o criterio de algún otro tipo, el departamento donde ocurrió el fallecimiento, fíjense, estos son los departamentos de Perú, Guanaco, Arequipa, ¿no? Y la edad declarada, que la acabamos nosotros de crear. Y finalmente el identificador, que también lo acabamos de crear. Para el caso de los fallecimientos, afortunadamente tenemos muchos menos, ¿verdad? Los fallecimientos son 213.389 fallecimientos. Todo esto hasta la fecha en la que yo obtuve los datos que hace el grupo.
De nuevo, una breve descripción, ¿verdad? De lo que es tipos de datos de cada archivito y sus estadísticas básicas. Aquí empieza una suerte de lo que llamamos data cleaning o data wrangling, que es prácticamente ineludible cuando uno hace ciencia de datos, ¿verdad? Que es muy difícil encontrar que los archivitos de datos, como uno los recibe, sean inmediatamente utilizables. Por lo general hay que hacer ciertas transformaciones. Esa fue otra cosa que me gustó de este problema, porque tengo la oportunidad de mostrarles algunas de las transformaciones que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, a los positivos los estamos agrupando por año y mes de ocurrencia del examen, ¿no? También los estamos agrupando por departamento, por sexo y por edad, ¿ok? Y estamos contando todas las ocurrencias de acuerdo con este agrupamiento, de acuerdo con este grupo, ¿no? Luego vamos a poner un índice en donde tengamos el año, el mes, el departamento, el sexo y la edad de la persona, y obviamente la variable que nos interesa es la positividad o el número de casos que se reportaron en ese año, mes, departamento para tal sexo y para tal edad, ¿no? Bueno, estamos haciendo todo eso por aquí. Reseteamos el índice que él tiene para crear este nuevo índice y pues vamos a renombrar la columna del conteo con POS. Vamos a llamarla POS. Luego vamos a ordenar esos valores por ascendente, no, descendente, ¿verdad? De forma descendente, o sea, del mayor al menor, ¿no? Entonces aquí podemos ver rápidamente que nuestro archivito de positivos, ¿sí? En el año 2022, mes 1, Lima, sexo femenino, edad entre 25 y 45 años, se detectaron 132.284 casos, ¿verdad? Se registraron, me atrevería a decir, ¿no? Luego el que le sigue fue en 2022, mes 1 también, Lima, masculino ahora, misma categoría de edad, 119.980 casos. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Aquí están todos los departamentos de Perú, así que en algunos casos hay meses cero, con cero detecciones, ¿no? En general, fíjense, redujimos nuestro archivito de 350.000 a 9.360 filas solamente agrupadas. Y esto es lo que se conoce en la estadística como una tabla de contingencia, ¿verdad? Una tabla de contingencia en donde nuestras variables que se cruzan son año, mes, departamento, sexo y edad, y la variable que estamos midiendo es el número de casos. Algo parecido vamos a hacer entonces con los fallecidos. Ahora vamos a agrupar por fecha de fallecimiento, pero el año, el mes, el departamento, el sexo, la edad declarada de la persona. Vamos a contar los identificadores de nuevo. ¿Okay? Vamos a llamar exactamente igual a las columnas, excepto por la última, que ya no le pondremos post, porque son post venía de positivo. A esta le vamos a poner fal por fallecido, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, obtenemos un archivito cuya estructura es muy parecida a la del anterior, ¿sí? Que ahora tiene, bueno, 2021, mes 3 en Lima, masculino, mayor de 65 años, 3.772 fallecidos. ¿No? En 3.829 es el registro, ¿sí? En el 2021, mes 4, en Lima otra vez, masculino, del 65 al 120. 3.451 fallecidos otra vez, ¿no? Y bueno, así vamos con todas las categorías. Esto resultó en 9.000 filas solamente, ¿no? Bueno, ahora fíjense ustedes que lo que podemos hacer, como los dos archivitos que acabamos de crear son compatibles, lo podemos hacer. Vamos a hacer un merge, es decir, vamos a hacer un match, vamos a hacer una intersección entre estos dos archivitos. Vamos a llamar a los positivos positivos, a los fallecidos fallecidos, y vamos a crearnos una nueva variable que llamaremos no fal, o sea, no fallecidos, ¿verdad? Vamos a hacer este match entre estos dos archivitos.
Aquí está el resultado. Aquí nos damos cuenta de inmediato de que tenemos problemas con los datos, ¿verdad? Tenemos problemas con los datos porque los no fallecidos en este primer caso, por ejemplo, nos dan menos 426. Eso no puede ser, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues muchas cosas pueden explicar que nos dé estos menos 426. Una de las primeras cosas que nos puede explicar esto es que eventualmente los fallecidos ocurridos en este momento no se corresponden, por supuesto, necesariamente con los que fueron positivos en ese mismo momento y con estas mismas características, ¿verdad? Probablemente haya fallecidos que fueron positivos mucho antes y que terminaron falleciendo y entonces se registraron en este año, en este mes, en este departamento, etcétera, ¿verdad? Eso es un supuesto que tenemos que hacer. Tenemos que suponer que la positividad y los fallecimientos corresponden, vamos a decir, con el mismo periodo. Es un supuesto muy fuerte, es un supuesto muy discutible, pero no tenemos muchas más oportunidades porque así están los datos. O sea, lo ideal sería que nosotros hubiésemos tenido unos datos en los que en el archivito de los fallecidos hubiésemos sabido cuándo fue detectado el COVID. Pero lamentablemente esa información no estaba en los datos, no está en los datos. Entonces estamos ciegos en ese sentido. Tenemos que suponer algunas cosas. Vamos a suponer esta cosa, simplemente, ¿no? Pero no sin estar conscientes de que obviamente estaremos cometiendo un error, seguro, ¿verdad? Entonces, como no podemos tener fallecidos negativos, entonces vamos a cambiar esos fallecidos negativos por un valor que sí podamos tener, ¿verdad? Entonces vamos a poner una condición lógica con NumPy ahora, en donde si los positivos son mayores que los fallecidos, entonces ponga efectivamente los positivos. Si no, ponga los fallecidos. O sea, si no, en lugar de decir que tenemos 10 positivos, vamos a poner que tenemos tantos positivos como fallecidos hubo en ese periodo con esas características. Porque obviamente los que fallecieron se supone que fueron detectados como positivos en algún momento. Entonces vamos a hacer esa suposición y vamos a volver a crear nuestros archivitos y con esta instrucción sacamos todos aquellos registros que tengan valores faltantes. Los valores faltantes siempre son un problema en estadística, toda la vida han sido un problema. En particular aquí tenemos una aplicación sencilla que queremos mostrar, pero los valores faltantes lo vamos a sacar en esta oportunidad. En un trabajo con pretensiones más realistas, habría que empezar a estudiar, incluso pudiéramos trabajar en sustituir valores faltantes por valores derivados de modelos que se pueden hacer en estadística para eso, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ponerle los tipos de datos correctos a todos, o sea, el año es un entero, el mes es un entero, el departamento es categórico, ¿verdad? Los positivos son enteros, los fallecidos también son enteros y los no fallecidos también son enteros, ¿verdad? Y vamos a sacar algunas estadísticas elementales. De nuevo, la más importante de las estadísticas que estamos sacando aquí es cuántos, ¿verdad? Positivos hay en cada departamento del Perú. En particular, yo estoy buscando el departamento Madre de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo hice antes ese análisis y resulta que Madre de Dios es el departamento más pequeñito, o sea, el que tiene menos casos, menos positividad de todo Perú. Como de lo que se trata es de mostrarles a ustedes la aplicación, pues yo me voy a quedar con el que tiene menos casos para esta oportunidad. Probablemente no sea el departamento más interesante para el análisis. El más interesante, con toda seguridad, va a ser Lima, ¿verdad? Pero bueno, esto es simplemente una demostración. Así que utilicemos Madre de Dios, que es más pequeñita, ¿verdad? ¿Sí? Madre de Dios. Hay 17.894 casos solamente, ¿no? Entonces nos vamos a quedar solo con Madre de Dios, ¿ok? Solo con Madre de Dios para efectos del análisis. Solo con Madre de Dios. Aquí tengo una rutinita que esencialmente es larga,
va a necesitar bastante tiempo. Y de lo que se trata es simplemente de crear un nuevo data frame, ¿verdad? Con las columnas año, mes, departamento, sexo, edad y la condición. Esa condición es simplemente F si falleció, NF si no falleció. O sea, estamos trabajando con una variable dicotómica, ¿verdad? Porque vamos hacia un modelo de regresión logística. Entonces necesitamos una variable dicotómica. Nuestra variable dicotómica es la condición de la persona, del paciente. Para cada uno de los casos que tiene Madre de Dios, vamos a hacer esta clasificación, si falleció o no falleció, ¿verdad? Entonces, esencialmente al hacer esto, nos vamos a demorar un poco, razón por la cual yo no lo voy a poner a correr, pero ya lo puse a correr y eso se guardó en archivitos que están separados por coma. Entonces lo que voy a hacer es simplemente leer esos archivitos, ¿verdad? Pero si ustedes lo van a ejecutar en su casa, pues seguramente tendrán que correr este chunk también de fragmento. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo el año, lo estamos transformando en una cadena de caracteres, le estamos agregando el mes y ahora estamos agregando esto como una cadena de caracteres. A ver qué más hay por aquí. El mes también como una cadena de caracteres. Obviamente que esto puede cambiar, ¿verdad? Esto lo podemos hacer de una manera distinta para que se vea todo. A ver si así me deja. Y no gané mucho, pero sí me deja. Vamos, muy bien. Aquí sí como que gana. A ver si nos deja, ¿verdad? El Python es muy exquisito. No, no nos va a dejar. Python es muy exquisito con la indentación, ¿no? Sumamente exquisito con la indentación. La verdad que no ganamos mucho bajando esto para acá. Pero bueno, por lo menos se ve todo, ¿no? Luego entonces, ese mes que lo estamos construyendo como una cadena de caracteres, lo vamos a categorizar, o sea, vamos a transformar en una categoría y vamos a transformar en un numerito la condición. Si falleció, le vamos a poner un 1, que significa éxito, y si no falleció, le vamos a poner 0, ¿verdad? El resultado de ese data frame es este que estamos viendo aquí. Ahora ya tenemos nuestra variable respuesta, unos y ceros, ¿verdad? Aquí hay un montón de unos, un montón de ceros, ¿verdad? Con todas nuestras variables explicativas. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Lo que estamos es armando todo el esquema para que año, mes, departamento, sexo, edad, condición, bueno, departamento ya no es necesario, sexo, edad, condición y mes, cadena de caracteres, sean nuestras variables explicativas, ¿verdad? Ah, ya Juan Antonio nos dice que colocando slash podemos pasar a la otra línea. Gracias por el dato, Juan Antonio. Gracias por el dato. Entonces podríamos eventualmente pasarlo desde aquí. Tampoco queremos que esté al mismo nivel, pero ahora ya no falla. Muchas gracias por el dato. De verdad, muchas gracias por el dato, porque varias veces me ha tocado hacer esto. Ok. Bueno, entonces, actividad número 2. Supongamos que ya tenemos los datos. Actividad número 2. Formulemos el problema. Entonces, todo problema de investigación comienza con una pregunta. En este caso, la pregunta que nos hacemos es, entre las personas diagnosticadas con COVID-19, ¿son las condiciones de edad o sexo explicativas de la proporción de fallecimientos? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo aquí, ¿no? Y la verdad, todos nosotros entendemos que las condiciones de edad son efectivamente explicativas de la proporción de fallecimiento.
Rápidamente la humanidad se dio cuenta que mientras más edad tuviera la persona, más riesgo de muerte tenía si contraía COVID. Esa fue la principal razón por la que empezaron la vacunación de los más viejitos a los más jóvenes, ¿verdad? Entonces nosotros eso más o menos lo sabemos, pero una cosa es saberlo porque lo dice un canal de televisión y otra cosa es saberlo porque tenemos un modelo que así nos dice, ¿verdad? Que así nos lo demuestra, con datos reales, con datos de verdad. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta y tratar de contestar. Y muy poco se dijo si la incidencia de COVID tenía que ver con el sexo. O sea, si a las mujeres les daba más o le daba menos, o la proporción de fallecimientos era mayor en los hombres que en las mujeres con respecto al COVID. De eso se dijo poco. Entonces vamos a estudiar estas dos variables explicativas. Entonces, sea P la probabilidad de que la persona haya fallecido y por supuesto uno menos P la probabilidad de que no. Sean las variables explicativas de interés, sexo y edad, podríamos utilizar todas las demás, y la variable respuesta, la condición de fallecido, CONDI, que es F o N, en realidad es 1 o 0, ¿verdad? Una variable dicotómica. Sea entonces el modelo de regresión logística conceptual, conceptual significa que no tiene los detalles, solamente los conceptos. Nuestro modelo de regresión logística es logit P sub i igual a beta 1, primer coeficiente constante, más beta 2 que acompaña al sexo sub i, cada uno de los sexos posibles, más beta 3 por cada una de las categorías de edad posible. Entonces, ahí tenemos la i variando desde 1 hasta 17.894 porque estamos trabajando con Madre de Dios nada más, no con Lima, que tiene muchísimos más. Para debemos construir el vector de respuesta Y y la matriz de diseño X, y nótese que P, la probabilidad de éxito, es la probabilidad que Y sea igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, hagamos una tablita de frecuencia, que ahí se las dejo de regalo. Esta la pueden analizar ustedes con calma. No creo que valga la pena que en este momento la discutamos. Sin embargo, en el curso de modelo de estadística sí la vamos a discutir con profundidad. Cómo se fabrica esta tablita de frecuencias. Hay muchas maneras de hacerlo, pero esta es la que nos gusta a nosotros, los estadísticos, porque contiene las frecuencias absolutas simples, las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. Incluso contiene las marcas de clase en caso que la variable sea cuantitativa, ¿verdad? Y podemos sacar ambas tablitas de frecuencia para las variables cuantitativas y para las cualitativas también. Esta función no tiene complicaciones, pero por hoy nos la saltamos. Entonces, cuando le aplicamos nuestra tablita de frecuencia al sexo, por ejemplo, obtenemos esta primera descripción, ¿verdad? Chicas, hay en el archivo 9.039 y chicos hay 8.855, ¿no? En total son 17.894, entonces las mujeres representan el 50,5% de los datos y los hombres representan el 49,5% de los datos. Cosa que está bastante bien porque en general en la población siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? Una proporción un poquito mayor de mujeres que hombres. Ahora, como vamos a usar varias veces el gráfico de proporciones, también les dejo aquí esta función plotprop, que lo que hace sencillamente es dibujar un grafiquito de proporciones, ¿verdad? Entonces, tampoco vale la pena que lo expliquemos hoy. Por supuesto que en el curso sí que la vamos a explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace ella, no? Fíjense, estamos mandando a sacar las proporciones para el sexo. Y aquí está este grafiquito, que a mí me gusta bastante, ¿verdad? Es un gráfico de proporciones, pero no circular como lo acostumbramos a ver, sino rectangular. Bueno, una digresión aquí. El hecho de que sea rectangular tiene una explicación, y es que los psicólogos han estudiado cómo perciben los seres humanos las proporciones, y resulta que los seres humanos percibimos las proporciones mucho mejor en formas rectangulares que en formas circulares. Entonces, nuestro amigo el grafiquito de torta, o el pie chart, como le llamamos, que todo el mundo conoce, pues ha perdido un poquito de prestigio, vamos a decir. Y en su lugar es mejor hacer gráficos de proporciones de sección rectangular para que la gente las vea bien y las entienda. Bueno, lo mismo vamos a hacer con la edad, excepto que, bueno,
En la edad nosotros tenemos categorías, ¿verdad? Sucesivas, consecutivas, ya las establecimos, de 0 a 12, de 12 a 25, etcétera. Cuando corremos nuestra tablita de frecuencias, bueno, nos queda claro que entre 0 y 12 años de edad tenemos 995 personas, observaciones. Entre 12 y 25, 2.473. Entre 25 y 45, el número más alto, 8.212. Entre 45 y 65, 4.893 personas. Y entre 65 y 120 años, 1.321 personas. Y aquí vamos, ¿verdad? O sea, la del medio tiene el 46% de la distribución, ¿verdad? La otra grande es de 45 a 65, que tiene el 27% de la distribución, ¿verdad? Eso nos dice la tablita de frecuencia. Y lo que nos dice el gráfico de proporciones es esencialmente lo mismo, pero de manera más bonita, ¿verdad? Quita las categorías de edad y por colorcito qué proporción le corresponde a cada uno. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a tabular el tiempo. Vamos a tabular el tiempo. Y pues la pregunta es, ¿por qué queremos tabular el tiempo? Porque queremos saber en qué momento ocurrió el mayor número de fallecidos, ¿verdad? ¿En qué momento fue que ocurrió ese mayor número de fallecidos? Y aquí vemos una tablita de frecuencias algo larga, con todos los año-mes, todos los elementos año-mes de mi archivito, ¿verdad? Y entonces vemos, por ejemplo, que el mayor número de fallecidos ocurrió, según el registro de los datos oficiales del Perú, en el año 2020, mes 7. O sea, en julio del 2020 se registraron 152 personas fallecidas, casi un 18% de todos los fallecidos registrados fueron registrados en este mes, ¿no? El anterior también registró un montón, 138 personas fallecidas, ¿verdad? Y así podemos ver un poquito. A medida que fue avanzando el tiempo, aquí hubo una nueva ola, se fijan, clarito, 2021, marzo, abril, ¿no? Subieron considerablemente los casos, pero luego ya empezaron a bajar un poquito. Aquí parece haber habido otra ola, pero los casos ya son bastante menos a medida que se adentró el 2021, ¿no? Esto también puede deberse a que no necesariamente en el mes que se registre un fallecimiento es el mes en el que ocurrió el fallecimiento. Perfectamente puede darse el caso de que el fallecimiento haya ocurrido antes. En fin, puede haber problemas con los datos. Si quisiéramos hacer de esto una investigación muy seria, publicable, tendríamos que poner mucho cuidado en de qué forma se tomaron estos datos. No es que no le creamos a los datos, ¿no? Lo que tenemos es que tener mucho cuidado sobre cómo se configuraron los archivos. No vaya a ser que estemos sacando conclusiones erradas. Bueno, finalmente el modelo de regresión logística. El modelo de regresión logística en Python, hay varias formas de hacerlo, pero una de las formas que a mí me gusta más es utilizando stats models, ¿no? Stats models, ¿no? Vamos a utilizar además una API de fórmula para poder escribir la fórmula. Vamos a definir nuestro nivel de significación en 0.05, o sea que nuestro nivel de confianza es de 0.95. Y esta es nuestra fórmula. Nuestra fórmula es la condición binaria, 1 o 0, en función de la edad y el sexo. Cuando le ponemos a la fórmula por, lo que le estamos diciendo es búsquese todos los factores individuales de edad, búsquese todos los factores individuales de sexo y además busque todas las combinaciones de ellos, que en estadística se llaman interacciones, ¿verdad? Entonces, para ver en un primer análisis qué es lo que pasa, ¿verdad? La data, por supuesto, la tenemos en dfbin. La siguiente instrucción que debemos hacer después de haber hecho smf.logit es decirle fit, ajuste. Y entonces, una vez ajustado el modelo, lo que podemos es imprimir el summary de mi modelo con un determinado alfa, ¿verdad? Esa respuesta es todo lo que estamos necesitando para correr un modelo de regresión logística utilizando stats models, ¿no? La verdad es que hay otras librerías que también hacen regresión logística en donde hay que hacer algunas cositas más.
Una cosita que hay que hacer casi siempre es transformar a la variable de respuesta en un vector y a las variables explicativas en una matriz, en fin. Pero aquí no necesitamos hacer más nada. Aquí podemos directamente de un data frame de pandas correr nuestro modelo de regresión. En ese summary, de alguna manera se resumen todas las cosas que discutimos en la teoría de este modelo. No vamos a entrar en detalle porque se nos va toda la noche en eso, pero esencialmente lo que tenemos aquí es un primer resultado, ¿no? Bueno, el intercepto, como el p-valor es muy chiquitito, resulta claramente significativo, pero aquí estamos viendo que la edad también es significativa, porque con una sola de las categorías que resulta significativa es suficiente, y en este caso hay varias. Está de 12 a 25 y está de 45 a 65, también es significativa, y también es significativa de 65 a 120. O sea que esta primera tablita nos está diciendo la edad sí tiene que ver con la proporción de fallecidos. Y el sexo no tiene que ver, parece que no tiene nada que ver con la proporción de fallecidos, porque este no es significativo, ¿no? Entonces, esa es una primera conclusión importante. Aquí están los intervalos de confianza calculados y aquí hay cosas de las que podemos deducir las pruebas de bondad del ajuste también, ¿verdad? Otra cosa interesante que vemos aquí es que ninguna de las interacciones resultó significativa, ninguna, ¿verdad? Afortunadamente, nos sacamos de encima entonces las interacciones. Ya no necesitamos incluirlas en el modelo, ¿verdad? Este es un primer modelo de regresión logística que toma en consideración todo. Ahora vamos a hacer un segundo modelo, en donde no le pongamos por, sino le pongamos más para que no entren las interacciones. Y vamos a ver ahora cómo resulta la cuestión. De nuevo la tablita. Y bueno, fíjense ustedes que increíblemente ahora el sexo sí resulta significativo. O sea que las interacciones en realidad nos estaban estorbando. Primero, las categorías de edad que eran significativas antes ahora son mucho más significativas, excepto esta, pero no nos importa, porque con una sola nos basta. Y ahora resulta que el sexo sí es significativo. O sea, la variabilidad de los datos estaba muy distribuida entre las interacciones, aun cuando ninguna resultaba significativa. Al quitar esas interacciones, resulta que tenemos una variable original que sí es significativa. Ese ya es un resultado bien importante. Bueno, ¿cuál es el impacto sobre las posibilidades? El impacto sobre las posibilidades es este. También podemos escribir un intervalo de confianza sobre esta cosa. Y las posibilidades que tenemos son las siguientes, ¿no? 0,42, 1, 5,29, 32,04 y para el sexo masculino 1,93, ¿no? Alguien se puede preguntar, pero aquí no están todas las categorías. No, las categorías que no están aquí se llaman categorías por referencia y son a las que nos vamos a referir siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera categoría de edad es la categoría de referencia de la edad y el sexo femenino, que estaba primero que el masculino, en la categoría de referencia del sexo, ¿no? Lo que quiere decir, por ejemplo, este 1,93 es que la posibilidad de que una persona fallezca siendo del sexo masculino es 1,93 veces superior a la posibilidad de que fallezca siendo del sexo femenino. Esa es la primera conclusión que tenemos. Aquí podemos hacer una discusión similar con la edad. Este valor es impresionante. ¿Verdad? Este valor es 32,04, que comparado con lo demás es astronómico. Estas no son, por supuesto, probabilidades, porque las probabilidades son entre 0 y 1 nada más, ¿no? Estas son posibilidades, ¿no? Entonces, recordemos que, por ejemplo, logit de P, que es beta sub 1, más beta sub 2 por x1, más beta sub 3 por x2, puede ser exponenciado en ambos lados y obtenemos las posibilidades. De manera que los cambios en la variable explicativa se reflejan de forma multiplicativa en las posibilidades. Entonces, miren ustedes cómo interpretamos este resultado. Para el sexo, exponenciando a beta 2 nos da 1,93.
ser de sexo masculino en lugar de femenino multiplica la posibilidad de fallecer por 1.93. O sea que no nos habían dicho nada, pero los hombres corremos bastante más riesgo que las mujeres fruto de COVID, ¿no? Fruto del COVID. Estos son datos reales, así que aunque esta conclusión puede no ser todo lo exacta que debería ser, el resultado es sumamente interesante, ¿verdad? Y con respecto a la edad, vamos a interpretarlo todo. Exponenciando a beta 3,1 nos da 0,43. Pasar de una edad en 0,12 a una en 12,25 multiplica la posibilidad de fallecer por 0,43. O sea, disminuye. Y este es un resultado de alguna manera sorprendente, porque las personas, al menos nos dijeron en todos los medios de comunicación, que mientras más joven, menos riesgo de fallecer por COVID, ¿verdad? Y eso en general es cierto, excepto para los bebés, excepto para los niños chiquititos. Para los niños entre 0 y 12 años, el riesgo de fallecer por COVID es superior al riesgo de fallecer por COVID que tienen los niños de 12 y los adultos jóvenes hasta 25. Esta conclusión no nos la dijeron nunca, ¿no? ¿Sí? O sea que también han debido priorizar a los infantes tempranos, ¿verdad? A los niñitos recién nacidos y hasta los 12 años, porque tienen mayor posibilidad de fallecer que los adolescentes y adultos jóvenes. Bueno, con el otro tenemos que nos da 1, entonces pasar de 0,12 a 25,45 multiplica la probabilidad de fallecer por 1. O sea, la de los niñitos es igual que la de personas de 25,45. Luego igual para B33, 5,29, pasar de 0,12 a 45,65 multiplica la posibilidad de fallecer por 5,29. O sea, las personas con edades comprendidas de 45 hasta los 65 años tienen 5,29 veces más chance de fallecer que los niños de 0 a 12. Y terrorífico es lo que pasa con la última categoría, porque la posibilidad nos da 32,04. Entonces, pasar de 0,12 a 65 a 120 multiplica la posibilidad de fallecer por 32. ¿Ok? Se dispara enormemente. Esto sí confirma lo que todos nos dijeron en los medios de comunicación, y es que las personas ancianas, las personas más viejitas tienen, por supuesto, mucho más chance de fallecer, ¿no? Bueno, y la gran conclusión de este trabajo que les he mostrado el día de hoy es que es claro que ser hombre y mayor de 65 años de edad es una condición de muy alto riesgo si se padece de COVID-19 en Perú, ¿no? En Perú, y si me aprietan un poco, en cualquier otra parte, pero yo no me puedo pronunciar por las otras partes, porque la data que tengo es solo de Perú, ¿verdad? Yo no me voy a pronunciar por lo que pasó en Australia, ni lo que pasó en Bélgica, ¿no? En Perú, ¿no? Pero esto es bastante interesante, esta conclusión, ¿no? Bien interesante. Estoy seguro que no sorprende a nadie lo del mayor de 65, pero creo que sorprenderá más de uno que los hombres tienen más riesgo que las mujeres de fallecer por esta causa. Bueno, ese era un ejemplo que les quiero mostrar de las cosas que, por supuesto, ustedes aprenderán en el curso de modelos estadísticos, ¿verdad? Esa es una de las muchas cosas que espero yo que ustedes aprendan en ese curso. A ver, ¿dónde estoy? Ajá, permítame que voy a detener esto un momento. Ahorita. Y además necesito, ¿dónde está? Permítame, por favor. Eh, ok. Ahora a volver a compartir.
compartir con ustedes para comentarles en general. Bueno, como síntesis y como conclusión, bueno, en primer lugar, por supuesto, espero que les haya gustado esta breve exposición sobre esta temática. Es solo una muestra de las muchas cosas que se pueden hacer con la estadística, con los modelos estadísticos. Les invito a inscribirse en el curso, aquellos que tengan curiosidad, aquellos que quieran aprender un poco, son por supuesto todos bienvenidos, ¿no? Les puedo, sin temor a equivocarme, recomendar ampliamente los cursos de DSRP, en particular yo he contribuido bastante con este curso, pero hay otros colegas que también han contribuido mucho. Es una gran iniciativa de DSRP el poner a disposición de todo el mundo, con profesores de todas partes del mundo también y con una formación clara, estas ideas de la ciencia de datos. Les puedo asegurar que en este camino, el camino de la ciencia de datos, el análisis estadístico, de los modelos, luego del machine learning, y más adelante de la inteligencia artificial, prácticamente no hay nadie que se quede sin trabajo. O sea, estas son cosas modernas que la gente necesita cada vez más, que las empresas requieren cada vez más. Así que pues tengan la plena seguridad de que lo que logren aprender de estos temas no va a ser jamás pérdida de tiempo, es decir, para su currículum y para su carrera laboral siempre va a ser interesante saber cosas. Obviamente no es que vamos a ofrecer que una persona se va a transformar de la nada en científico de datos solo con hacer el curso, ¿no? Pero el curso lo va a posicionar en los temas más importantes del área para que luego pueda seguir profundizando y además lo va a relacionar con sus compañeros y con los profesores y con DSRP, que somos en general gente que está constantemente haciendo este tipo de cosas y a las que podrán recurrir y preguntar y consultar cuando estén en capacidad de seguir profundizando esta idea. Y bueno, finalmente, pues, en realidad los invito a inscribirse, van a disfrutar mucho con esta temática en el curso de modelos estadísticos. Hay que tener, eso sí, un poquito de background en estadística, o sea, hay que saber por lo menos lo que es una media, lo que es una varianza, en general, lo que es un estimador, lo que es una prueba de hipótesis, ¿verdad? Porque de eso vamos a partir hablando, pero ya se supone que eso lo dimos en un curso anterior, que es el curso de estadística descriptiva e inferencial. Podremos repasar algunas cosas, pero vamos a suponer que eso ya se conoce. Pero eso no es limitante, o sea, aquellos que más o menos se sientan cómodos con ese concepto pueden participar del curso y les invito. Y espero que hayan disfrutado esta interesante, al menos para mí fue muy interesante, digamos, ensayo, fue un muy interesante ensayo del modelo de regresión logística aplicado a un problema realmente muy serio, ¿verdad? Que es la proporción de fallecidos por causa del COVID en Perú, con datos reales y con conclusiones que pueden ser muy bien soportadas de cualquier forma, ¿no? Bueno, aquí hay algunos chats que han llegado. Voy a abrir el chat para ver si hay algún tipo de interrogante, de pregunta. Ajá, a ver. Bueno, muchas gracias, Juan, otra vez por el dato, ¿no? Alex Rodríguez nos dice, ¿no podría compartir el collab? Yo creo que ya lo compartí. Ajá. No sé si lo viste, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a copiar esto, copiar, y vamos a volver a compartir. Ese es el enlace del cuaderno. Tienen que bajárselo, por supuesto, porque está tipo lectura nada más, ¿verdad? Alex nos dice gracias. Luis Fernando González, como siempre, tal a usted. Gracias, Luis. O sea, eso significa que ya me has oído varias veces. Muchas gracias, dice Marcelo. Javier les recuerda, para participar del sorteo por una beca, debe estar presente en el momento del sorteo e inscribirte. Ahí les puso el vínculo, ¿verdad? Del sorteo. Buena suerte en el sorteo.
Luigi nos dice, si se toma la data de la población y no solo de Madre de Dios, ¿movería mis resultados para este caso? Pues mira, Luigi, una muestra de 17.000 registros es una muestra enorme. Recuerda que se proyecta el ganador de una elección presidencial con 1.000 entrevistados de todo un país, ¿no? Entonces, 17.000 es una muestra gigantesca. Yo no creo que cambie las conclusiones. Si en lugar de usar Madre de Dios usamos Lima, probablemente seremos todavía más contundentes con las conclusiones. No creo que cambie mucho. Aquí está el enlace que les acabo de poner y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Pueden preguntar lo que gusten, ¿no? Bien sea de las características del curso o de algo que no les haya claro de mi exposición, no sé. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, en el glosario de términos, en la jerga del Zoom, el que calla otorga. O sea, el que no dice nada es porque no tiene nada que preguntar. Así que muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto para mí. De nada, Denny, muchas gracias. Espero haberlos motivado. Inscríbanse en el curso, pues la van a pasar bien y van a aprender bastante. Buenas noches y entonces dejo la palabra a Javier.